¿Por qué hay personas que empiezan desde cero, sin contactos, sin suerte, y en pocos años cambian completamente su vida, mientras que otros siguen atrapados en el mismo ciclo de cuentas, deudas y frustración? Quizás tú ya lo hayas sentido, trabajas duro, haces todo correcto, pero el dinero simplemente desaparece, y la sensación es que estás dando vueltas en círculos, sin avanzar. Pero, ¿y si te dijera que existe algo mucho más poderoso que ganar la lotería, abrir un negocio millonario o conseguir el trabajo de tus sueños? Algo que cualquier persona, incluyéndote a ti, puede empezar a hacer hoy mismo, sin necesidad de suerte, contactos o una gran inversión. Lo que te voy a mostrar aquí es lo que las personas ricas hacen todos los días y que quienes permanecen pobres simplemente ignoran. La verdad es que la pobreza no es solo falta de dinero, es un patrón mental, un conjunto de acciones automáticas que te mantienen atrapado en el mismo lugar. Y mientras sigas repitiendo esas acciones, el resultado será siempre el mismo. Pero existe una forma simple y completamente práctica de romper ese ciclo. Un paso a paso que cambia la forma en que piensas, gastas y sobre todo, cómo haces que el dinero trabaje para ti. Ahora, quizá pienses, pero ya lo intenté todo y nada funciona. Y justamente por eso necesitas escuchar lo que viene a continuación, porque el problema no es cuánto ganas, es lo que haces con lo que ganas y cómo repites eso día a día. Puedes seguir creyendo que el dinero llama al dinero, o puedes entender de una vez por todas que los hábitos llaman al dinero. Quien cambia sus hábitos cambia sus resultados, y si aplicas lo que te voy a mostrar, verás que es imposible seguir siendo pobre. Vas a entender por qué algunas personas parecen avanzar incluso con poco, y cómo tú puedes empezar a hacer lo mismo con lo que ya tienes hoy. La diferencia está en cómo cada uno usa las 24 horas del día. Mientras algunos desperdician tiempo, energía y enfoque, otros transforman cada pequeño momento en una oportunidad para crecer. Y ese cambio empieza cuando empiezas a tratar el dinero de manera diferente, no como algo que viene y va, sino como una herramienta para construir algo más grande. Imagínate despertando sabiendo exactamente qué hacer con cada peso que entra, saber dónde recortar, dónde invertir y, sobre todo, cómo hacer que el dinero empiece a crecer incluso mientras duermes. De eso vamos a hablar ahora, de actitudes simples, pequeñas, que parecen insignificantes al principio, pero que, repetidas todos los días, generan un cambio enorme en tu vida financiera. Y no, esto no es motivación vacía, es lo que funciona. Es lo que los ricos hacen, sin excepción. Siguen un sistema, un conjunto de acciones automáticas que, a largo plazo, hacen imposible quedarse sin dinero. Y si sigues este mismo camino, paso a paso, te darás cuenta de que la distancia entre quien tiene y quien sueña con tener es mucho más pequeña de lo que parece. Entonces, antes de pensar en invertir, emprender o buscar ingresos extra, hay algo que primero necesitas ajustar. Y eso es exactamente lo que te voy a mostrar ahora. Pero antes de continuar, piensa rápido. ¿El dinero siempre desaparece, sin importar cuánto intentes organizarte? Si es así, relájate. Muchas personas viven lo mismo. Lo importante es que ahora estás empezando a entender por qué. Aprovecha y cuéntame en los comentarios. ¿Cómo está tu relación con el dinero hoy? Hablar sobre esto es el primer paso para cambiar. Y si lo que te he contado hasta ahora tiene sentido para ti, deja un like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres ver más contenido como este. La verdad es que la mayoría de las personas vive en piloto automático. Se levantan, trabajan, pagan cuentas y repiten todo al día siguiente. Sin darse cuenta, pasan años enteros sin realmente entender qué pasa con su propio dinero. Esperan un aumento, una promoción, un golpe de suerte que lo cambie todo, pero siguen atrapados en el mismo ciclo. Y ahí radica el problema. No es el salario lo que te mantiene atrapado, sino la manera en que manejas ese dinero. Muchos creen que ganar más es la solución, pero si no sabes controlar lo poco, lo mucho también se te escapa. Es como intentar llenar un balde con agujeros. Mientras no tapes esos agujeros, los gastos innecesarios, las decisiones impulsivas, la falta de dirección, el dinero seguirá yéndose. No importa cuánto entre, el resultado siempre será el mismo. No queda nada. Existe una verdad oculta que pocos aceptan. Quien no tiene control sobre su propio dinero, termina siendo controlado por él. Y ese control comienza con algo simple, casi trivial,
pero extremadamente poderoso. Anotar todo lo que gastas. Parece demasiado pequeño para hacer diferencia, pero es justamente lo que cambia el juego. Cuando empiezas a registrar cada salida, algo sucede en tu mente. El dinero deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta. Empiezas a notar patrones, entender dónde estás fallando y, sobre todo, a ver lo que antes pasaba desapercibido. Piénsalo. ¿Cuántas veces has gastado $10 aquí, 20 allá, y al final del mes no tenías idea a dónde fue tu dinero? Ese tipo de descuido es lo que construye la escasez. Pero cuando comienzas a escribir, ya sea en una libreta, una hoja de cálculo o una app sencilla, asumes el control. El simple acto de anotar genera conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia la libertad financiera, porque lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que se ignora, siempre termina dominándote. Las personas ricas, aquellas que han construido su propia riqueza, no son necesariamente las que ganan más, sino las que saben exactamente hacia dónde va cada centavo. No dejan que el dinero decida por ellas. Ellas deciden primero, y eso es lo que diferencia a alguien rico de quien siempre vive contando los días hasta el próximo pago. Pero controlar el dinero no se trata solo de recortar gastos, se trata de tomar decisiones conscientes. Es mirar tu salario y preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto para crecer? Porque la mayoría de las personas vive para pagar cuentas, mientras que quienes prosperan viven para multiplicar lo que tienen. Y ese cambio empieza incluso antes de la primera inversión. Existe una secuencia natural que casi nadie sigue. Primero inviertes, luego gastas. Pero, ¿qué hace la mayoría? Recibe, paga todo, se da algunos gustitos, y solo si sobra algo, piensa en invertir. El problema es que nunca sobra. Cuando la inversión es la última opción, simplemente no sucede. El secreto es invertir antes de gastar. En el momento en que el dinero entra, separa una parte, aunque sea simbólica, y trátala como un gasto fijo, innegociable. No importa si es 5%, 10% o incluso menos. Lo importante es el hábito. Cuando haces esto cada mes, sin fallar, empiezas a construir algo que va mucho más allá de los números. Construyes disciplina. Y la disciplina es lo que transforma a personas comunes en millonarios silenciosos. Piensa en los grandes inversionistas, emprendedores exitosos, personas que parecen tener una relación sana con el dinero. Ninguno empezó con mucho. Comenzaron con consistencia, con el hábito de priorizar la inversión antes del consumo, de tratar el dinero como una semilla, no como un premio, porque el dinero, cuando se cuida, crece, pero cuando se desperdicia, se escapa. Y lo curioso es que, cuando comienzas a invertir primero, la sensación de escasez disminuye. Empiezas a darte cuenta de que es posible vivir con menos y aún así sentir abundancia, no porque tengas mucho, sino porque aprendiste a dirigir lo que tienes. Esa es la verdadera mentalidad de riqueza. Entender que el dinero es consecuencia de cómo piensas y actúas todos los días. Cuando creas el hábito de anotar, planear e invertir antes de gastar, empiezas a sentir algo diferente. El miedo a que falte dinero disminuye y en su lugar surge una sensación de poder. Te das cuenta de que no necesitas ganar el doble para vivir mejor, solo necesitas hacer que lo que ganas trabaje a tu favor. Y ahí sucede el cambio. Cuando el control deja de ser un sacrificio y se convierte en placer, miras el saldo de tu cuenta no con culpa, sino con claridad. Y esa claridad te permite tomar decisiones inteligentes, sin ansiedad, sin desesperación. Cada anotación, cada inversión, cada elección consciente, es como un ladrillo en la construcción de tu libertad. Puede que al principio no lo notes, pero estás edificando algo sólido, paso a paso. Así es como la mentalidad de pobreza empieza a disolverse, en el detalle, en la repetición, en el hábito, y a medida que este nuevo patrón se fortalece, el dinero empieza a responder de otra manera. Fluye hacia quien sabe dirigirlo y se escapa de quien lo trata con descuido. Al final, la riqueza no se trata de tener suerte, se trata de crear un sistema donde el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado, un sistema construido con pequeñas decisiones diarias, aparentemente simples, que se acumulan y cambian todo. Ahorrar dinero es importante, pero ahorrar por ahorrar nunca ha sido el secreto de la riqueza. El verdadero punto de inflexión comienza cuando aprendes a transformar lo que tienes en algo que crece, porque el dinero parado pierde valor, y el dinero en movimiento genera oportunidades.
El problema es que muchas personas todavía creen que enriquecerse consiste en guardar todo lo que sobra, y por miedo, terminan dejando el dinero, dormido, sin producir nada. Piénsalo así, el dinero fue hecho para circular, necesita dirección, propósito. Cuando lo dejas trabajar, se multiplica, y cuando lo retienes, se estanca. Es como plantar una semilla y nunca regarla. El potencial está ahí, pero nunca florece. Por eso, en lugar de solo guardar, empieza a pensar en cómo multiplicar lo que ya tienes, aunque sea poco. Hoy existen numerosas formas de hacer esto de manera simple y accesible. Una de ellas es revender productos online. Puede ser algo que compras en pequeñas cantidades y revendes con ganancia. Accesorios, cosméticos, ropa, artículos para mascotas, productos digitales. No necesitas mucho para empezar, solo disposición y estrategia. La ganancia puede parecer pequeña al principio, pero lo importante es el aprendizaje y el flujo que creas. Otra opción son las inversiones básicas, aquellas que cualquier persona puede hacer con poco dinero, pero que generan resultados importantes a largo plazo. Tesorería, CDBs, fondos de inversión simples o incluso criptomonedas y acciones para quien quiere aprender más. El secreto no es acertar siempre, sino comenzar, porque el tiempo es tu mayor aliado. Cuanto antes el dinero empiece a trabajar, más crecerá. Y quizás la forma más poderosa, y muchas veces subestimada, de multiplicar tu dinero es invertir en conocimiento. Usa parte de lo que ganas para aprender algo que genere retorno. Una nueva habilidad, un curso, un entrenamiento, un libro sobre finanzas o negocios. El simple aprendizaje correcto puede rendir mucho más que cualquier inversión financiera. Al fin y al cabo, el dinero puede acabarse, pero el conocimiento que adquieres sigue generando resultados por años. La diferencia entre quien se estanca y quien progresa está justamente ahí. Mientras algunos gastan todo lo que ganan, otros usan el dinero como herramienta para crear nuevas fuentes de ingresos. Y aquí entra el siguiente paso: hacer que el dinero trabaje para ti, porque el ciclo tradicional, trabajo, gasto, reinicio, es lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas. Trabajan todo el mes, reciben, pagan todo y vuelven a empezar. Es un bucle que parece imposible de romper, pero es totalmente posible. La clave es crear un sistema donde el dinero genere dinero. Esto puede suceder de varias formas. La más conocida es la renta pasiva, ingresos que continúan entrando incluso cuando no estás trabajando activamente. Puede ser una inversión que paga intereses, un contenido digital que genera ventas automáticas, una reventa que ocurre mientras duermes, o incluso una propiedad alquilada. Lo importante es construir algo que funcione incluso cuando estás quieto. Otra forma es apostar por negocios digitales. Nunca ha sido tan accesible crear un producto, ofrecer un servicio, montar una tienda online o generar contenido que atraiga a personas dispuestas a pagar por lo que ofreces. El mundo digital abrió puertas que antes eran exclusivas de quienes tenían mucho capital. Hoy, con mentorship, creatividad y estrategia, cualquier persona puede empezar pequeño y crecer de manera constante. Y cuando empiezas a pensar así, comprendes que el dinero no es el fin, es el medio. El objetivo no es acumular, sino crear libertad. Libertad para elegir dónde trabajar, cuánto tiempo dedicar y, sobre todo, con qué gastar tu energía. Porque el dinero que trabaja para ti te devuelve tu tiempo, y el tiempo es el activo más valioso que existe. Pero para llegar a este punto, hay un paso esencial que mucha gente ignora: aprender todos los días. Porque el dinero crece a la misma velocidad que tu conocimiento. Cuanto más entiendes sobre finanzas, inversiones y negocios, más claridad tienes para tomar decisiones correctas y evitar errores costosos. La riqueza no nace de un golpe de suerte, nace de la suma de información aplicada y acción constante. Dedicar solo 15 minutos al día para aprender algo nuevo sobre dinero puede parecer poco, pero imagina el impacto que esto tiene en un año completo. Así es. Como cambia la mentalidad. No de golpe, sino un poco cada día. Lee sobre lo que hacen los ricos. Estudia las estrategias de quienes han construido algo sólido. Mira contenidos que enseñen a pensar como inversor y no como consumidor. Porque al final, lo que te separa de la vida que deseas no es cuánto tienes, sino cuánto sabes usar lo que tienes. Y cuando el aprendizaje se convierte en hábito, el crecimiento se vuelve inevitable. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones.
y entiendes que el dinero no es el problema, sino la herramienta que puede llevarte a un nuevo nivel, siempre que sepas cómo manejarlo. Existe un error silencioso que destruye el progreso de mucha gente, y ocurre justo cuando las cosas comienzan a funcionar. Cuando el dinero finalmente sobra, cuando las deudas desaparecen, cuando el esfuerzo empieza a dar resultados, ahí es cuando muchos se relajan, reducen el ritmo, dejan de aprender, se acomodan pensando que ya hicieron lo suficiente. Pero la verdad es simple: la constancia construye, la complacencia destruye. Parar cuando el dinero empieza a sobrar es como abandonar un entrenamiento a mitad del proceso. Aún no has llegado, solo estás viendo los primeros signos de evolución, y justo en ese momento es cuando debes continuar. La riqueza, financiera, mental o emocional, no se forma en el pico del entusiasmo, sino en la disciplina cuando la emoción pasa. Mucha gente teme perderlo todo por invertir mal, pero en realidad, el mayor riesgo es dejar de evolucionar. El dinero ama el movimiento, crece con ideas, aprendizaje y acción. Cuando pausas, el mundo no se detiene, sigue girando, y quien no avanza, se queda atrás. Por eso, mantén una mentalidad de progreso constante. Incluso si ya estás viendo resultados, sigue buscando formas de crecer. Revisa tus gastos, reinvierte parte de tus ganancias, aprende algo nuevo sobre el mercado, porque la verdadera estabilidad no viene de detenerse en la cima, sino de seguir subiendo, escalón por escalón. Y si quieres un principio simple para garantizar este avance, aplica el poder del 1%. Pequeñas mejoras diarias pueden parecer insignificantes, pero sumadas con el tiempo, transforman completamente tu realidad. Mejorar un 1% cada día es suficiente para cambiarlo todo en un año. Piénsalo, ahorrar solo $10 al día son $300 al mes. En un año, es un capital que podría invertirse, reinvertirse o usarse para iniciar algo nuevo. O vender un producto extra al día, ya sea online o presencial, puede generar un ingreso adicional que crece exponencialmente. O dedicar 15 minutos diarios a aprender algo nuevo, un concepto de finanzas, una técnica de ventas, una herramienta digital. Estos pequeños gestos crean un acumulado poderoso. La diferencia entre quien prospera y quien se estanca no está en grandes saltos, sino en microdecisiones diarias. Es el hábito de mejorar un poco cada día, incluso cuando nadie está viendo, y el resultado es inevitable: más claridad, más oportunidades y, sobre todo, más libertad. Así que, si hoy sientes que el progreso es lento, recuerda, el secreto no es correr, es no parar. Sigue evolucionando, aunque parezca poco, porque un paso a la vez sigue siendo avance, y la suma de esos pequeños pasos construye el éxito duradero. En los comentarios comparte qué pequeño cambio del 1% vas a aplicar a partir de hoy, porque así comienzan las grandes transformaciones. Si llegaste hasta aquí, es porque algo cambió dentro de ti, aunque sea un poco. Cada decisión, consciente, y cada pequeño paso pueden transformar tu relación con el dinero. Si este video te hizo sentido, deja un like para mostrar que este mensaje te llegó, y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido práctico y directo sobre libertad financiera. Para cerrar, comenta: estoy contigo hasta el final. Quiero saber que tú también estás en este camino.